No, me les tiré ya el libro. Estoy toda confundida, Laura, por favor. Como digo. Ay, como les dije, qué estrés. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Laura y hoy voy a hablar de La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Si no se han dado cuenta, no sé si la conozcan, en mi cabezote sale Clarice Lispector porque Clarice Lispector es una de mis escritoras favoritas. Clarice Lispector es una escritora brasileña y La Hora de la Estrella fue publicada en 1977 y curiosamente unos meses después ella murió ese mismo año. Clarice Lispector decía que no se catalogaba en ningún estilo y decía que lo suyo era un no estilo, como que su forma de narrar no encajaba en ninguna parte. La Hora de la Estrella es una novela corta, es una metaficción porque veremos que es un personaje, que es un escritor, que habla de su proceso de escritura y que termina contando una historia. Y la historia que nos cuenta este escritor es sobre Macabea. Macabea es una nordestina que está viviendo en Río de Janeiro, pero Macabea es como un personaje muy curioso porque es como la antiheroína. Ella no tiene nada de espectacular, de hecho es un personaje muy insípido, es un personaje de una clase social baja, que incluso come siempre lo mismo, que está desnutrida, pero ella misma nunca se ha preguntado por ella, quién es ella, y ni siquiera tiene como la conciencia de la realidad en la que vive, como que ella es infeliz y no se ha dado cuenta que es infeliz. Este personaje es como una inocencia como ya muy profunda, pero llega a ser también como ignorancia, ¿no? Uno no se imagina que una persona pueda ser así, que una persona no tenga sentimientos o no sepa descifrar como esos sentimientos, porque eso es lo que nos cuenta el escritor. La historia de Macabea pues es una historia súper triste en realidad, pero ella no tiene ni idea de su realidad, como que no es consciente de la realidad miserable que vive. Sin embargo, yo creo que lo principal es pues este proceso de escritura, esta metaficción en la que nos mete Clarice, de estar al lado del escritor. El libro empieza muy curioso porque todo empieza con un sí y es como una reflexión de cómo empiezan las cosas en el mundo. Siempre es muy reflexivo porque Clarice Lispector pues es muy reflexiva, pero lo hace pues a través de este personaje escritor. Y al inicio del libro lo que vemos es, creo que es un poco largo, me pareció largo esta vez porque es la segunda vez que lo leo, y me pareció un poco largo porque empieza a contarnos como por qué tengo la necesidad de contar sobre esta mujer. Incluso al inicio, de pronto me les tira el libro, pero uno piensa que la mujer es real, ¿no? Como que va a hablar de alguien que conoce, pero no, realmente es como esa necesidad del escritor de contar una historia que tiene en su mente, de una idea. Incluso nos dice, en mis palabras obviamente, que en Macabea nace porque una vez vio una nordestina y que ya desde ahí quería contar su historia, y nos está contando por qué es tan importante para el escritor contar la historia de Macabea. Entonces yo creo que lo principal del libro, el proceso de escritura, el proceso del artista, cómo realmente se escribe, y eso es lo que a mí más me gusta del libro, porque de pronto no somos muy conscientes a veces cómo es ese proceso creativo de un artista, en este caso pues un escritor, y ver este flujo de conciencia, porque eso es lo que hace también pues Clarice, pero digamos que el escritor, él reflexiona sobre sí mismo, incluso reflexiona sobre su labor de escritor y dice que escribe porque es una necesidad que tiene, y esto pues está muy relacionado con lo mismo que decía Clarice. Clarice decía, escribir es una maldición, pero no puedo salir de ella. Entonces pues este personaje escritor nos habla siempre como de su papel en el mundo como escritor, hace como este flujo de conciencia, como esta introspección sobre sí mismo, su labor, quién es, qué es ser escritor, qué es escribir, pero también lo hace con Macabea, pues desde su punto de vista de escritor también como que nos lleva a reflexionar sobre Macabea desde su punto de vista, porque como les dije, pues Macabea no haría nunca un trabajo de introspección, porque nunca se ha preguntado, porque es un personaje insípido, muy simple, muy corriente. Por eso decía que es como la antiheroína, porque no es extraordinaria, no hace cosas extraordinarias, de hecho tiene una vida demasiado plana, y pues es curioso porque esto no pegaría en una novela, ¿no? Como un personaje de estos que no hace nada. Pero a mí eso me gusta mucho porque, no sé, a mí personalmente como que me gusta la cotidianidad, me gusta que pues la vida es todas estas cosas que pasan, no es solo como la persona increíble que hace cosas increíbles, que es hasta estas personas marginadas de quienes nunca nos interesamos realmente. Y Clarice hace de este tipo de persona un personaje, entonces eso me parece maravilloso, ¿no? La cotidianidad, como capturar la vida, o sea, la vida pasa incluso en estas personas que de pronto no son los héroes, o en este caso la heroína, pero allí también hay vida y allí también hay una historia que contar, y por eso pues me gusta muchísimo. Y ya eso fue todo. Como les decía, pues esta novela es muy corta, creo que tiene como unas 80 páginas, se lee muy rápido. Lo que sí quiero decirles es que
la narrativa de Clarice de pronto es un poco difícil entrar porque, como les decía, ella decía que no tenía como un no estilo y escribe diferente a lo que quizás estábamos acostumbrados a leer, que no tiene unas normas un poco claras. Es este flujo de conciencia súper rápido, y si nosotros esperamos como una estructura narrativa como más lineal, no sé, como más ordenada, de pronto eso puede abrumarnos un poco. A mí me encanta realmente por eso, que ella es demasiado poética, su prosa es muy poética. Entonces a lo largo del libro vemos cómo avanza esta historia, este flujo de conciencia ahí entrelazados, y pues es muy chévere, pero de pronto es un poco difícil. A mí, como les digo, me encanta. Clarice Lispector es una de mis escritoras favoritas. He repetido 500 veces, pero es verdad, y por eso está en mi cabezote, porque me encanta. Les recomiendo que se la lean, es rápida de leer, y que me cuenten si ya conocen a Clarice Lispector, si la van a leer, si ya han leído algo de Clarice. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Lau Quintaro, y recuerden que estoy haciendo podcast en el Club Socrático y que pueden apoyar el contenido que estoy creando en Patreon. Eso es todo. Espero que les guste Clarice y nos vemos en un próximo video. Chao.